Te voy a decir algo. Cuando jugó México 1, México 2, ¿por qué crees que no se animaron a que fuera la sub-17 contra la mayor? Pero Porque hombre, le gana la 17 la sí, mayor, qué imagínate. bronco. Dijeron Sí. que mejor mixteamos, lo combinamos y que sea más relajado. Porque puede pasar. Es bueno, puede estar en Pachuca. Y yo, ok, ¿qué necesito hacer? Mira, la verdad me dijo, yo no lo he visto jugar, pero me dijeron que era bueno, pero yo sé que puede estar en Pachuca por la edad que tiene. Nomás ocupo 200,000 pesos y yo lo hago futbolista profesional. Ese es el pensar de él, ¿no? Como los técnicos exitosos, los que logran hazañas, los que forman equipo, los que tienen conjunto, los que tienen un trabajo de muchos años, ¿cómo no lo puedes llevar a la selección mexicana? Las memorias de un futbolero, las memorias de un futbolero. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a las Memorias de un Futbolero Podcast. Les habla su amigo Quito González y estoy muy contento porque estamos de regreso aquí en su podcast de fútbol retro, de historias de fútbol, donde venimos a recordar los momentos más históricos de este bello deporte. Hoy venimos a hablarles sobre un tema, pues un tanto, no sé si llamarlo polémico, histórico, no sé, tal vez vamos a mover algunas fibras sensibles entre los aficionados a la selección mexicana, porque el día de hoy venimos a recordar los logros de la selección mexicana. Y cuando digo logros de la selección mexicana, no me refiero a los triunfos contra Alemania en el Mundial del 2018, ni aquel empate contra Holanda en el 98, sino a los torneos donde México sí pudo, donde sí se pudo. Para eso primero le paso aquí la pelota rapidito a mi compañero Mike Cuadras. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Quito? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A todos los que nos siguen, muchas gracias. Pues como dice Quito, ¿no? Una vez más, un nuevo programa con un tema un poquito polémico para algunos, ¿no? Para algunos detractores de la selección y para algunos que son todavía fieles seguidores, ¿no? De la selección, pues estarán a lo mejor un poquito en contra de lo que se puede tocar, ¿no? Y pues el día de hoy tenemos un invitado, Quito, si gustas presentarlo. Sí, el día de hoy nos acompaña Pablo Carballido, mejor conocido como el Charro en el mundo del fútbol, en el inframundo del fútbol, que anda muy activo en redes sociales, que ahora nos viene a platicar un poquito de su proyecto, de su trayectoria. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Gracias por venir acá a las Memorias de un Futbolero Podcast. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días para toda la gente, donde quiera y a la hora que quiera que nos esté viendo. Yo les agradezco mucho la invitación. No sé si soy la persona adecuada para estar en este podcast en este momento, porque yo puedo ser de los más grandes detractores de la selección mexicana. Soy un mexicano enamorado de mi país y de mi equipo de fútbol y de mi liga. Trabajo para la Liga MX en algunas cuestiones y creo que me ha tocado ver el cochinero desde adentro y puedo ser un gran detractor de todo esto que dices de la selección mexicana, ¿eh? Podemos venir a revelar algunos secretos ocultos que, fíjate, se puede tornar ahí un tanto oscuro el podcast, ¿no? Acá el podcast regularmente es muy buena onda, ¿eh? Pero acá tú siéntate estás en tu casa, tú siéntate con la libertad de decir Gracias. lo que tú piensas, si te gusta la selección, si no te gusta, si la selección, no sé, lo que tú quieras, aquí es tu casa. Y de nuevo te doy las gracias por venir acá a las Memorias de un Futbolero Podcast. Antes de seguir con los temas de lleno que ya vamos a platicar aquí en este podcast, pues quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que ya nos pueden encontrar en Instagram pues ahí con bastante actividad, como siempre en Facebook, en TikTok, en YouTube, donde pueden ver este podcast y también, ya saben, en todas las redes, en todas las plataformas de audio, donde también pueden escucharlo como Spotify, como Amazon, como Apple Podcast, como todas las que se les ocurran, ¿no? Y antes que nada, quiero hacer una pequeña mención especial. Este episodio va dedicado a Renecito Mike, porque acá nuestro compañero Mike recientemente acaba de ser papá, entonces se lo vamos a dedicar acá a tu hijo. Pues muchas gracias. Será, digo, al contrario de lo que dice Charro, será un fiel seguidor de la selección porque todavía está ilusionado, ¿no? Con ese quinto partido, ¿no? Entonces, espero entonces ser muy positivo con la selección entonces para este episodio. Ya lo estamos limitando al Mike, ¿no? Muchas felicidades, Mike. Muchas gracias. Pablo, cuéntanos un poco de tu trayectoria, porque he estado viendo tus redes sociales desde hace un tiempo, pues ya sigo tu contenido que me parece
bastante interesante. Me ha agradado mucho el proyecto porque ahí también estuve escuchando algunos podcasts para conocer tu trayectoria. Y cuéntanos, dinos a qué te dedicas, así como una... ¿qué le quieres decir a nuestra audiencia de Memorias de un Futbolero? ¿Quién es Pablo Carballido? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué andas haciendo ahorita, sobre todo, que me parece muy interesante? ¿Qué tal? Bueno, pues para todo este público que no me conoce, que en Mexicali creo que la gran mayoría de la gente no me conoce, yo soy un cronista deportivo nacido en Mexicali, Baja California, de la Progar para el mundo, orgulloso de mi ciudad y orgulloso de mi barrio. He trabajado como fotógrafo deportivo, he trabajado como narrador, se me da mucho esto de hablar, de decir dicharachería en el micrófono, he trabajado en el radio. Me ha tocado trabajar para los diferentes periódicos en Mexicali, me ha tocado trabajar en diferentes páginas de redes sociales en todo el país. Últimamente trabajé como fotógrafo en el estadio de los Cholos de Tijuana por 4 años, no para el equipo de Cholos, sino para distintos medios de comunicación reportando con mi cámara. He trabajado en el estadio Akron de Guadalajara. Me ha tocado estar en un sinfín de escenarios de fútbol a los cuales de chiquito, no sé si ustedes sean amantes del fútbol como yo, de chiquito siempre soñé con estar en esos lugares, en esos momentos, y la vida y el trabajo me lo dio. También he cubierto la gran mayoría de las categorías de fútbol profesional y semiprofesional en México. He estado en Liga TDP, que es la tercera división profesional, como fotógrafo, como cronista deportivo, como narrador. He estado en Liga Premier, que es el siguiente escalón, y estaba en Expansión MX con Dorados de Sinaloa también. He estado en todas las categorías, por eso les dije ahorita que conozco un poquito el cochinero desde adentro. Ahorita estoy prácticamente lejísimos de mi ciudad y de mi barrio, estoy en Orlando, Florida, estoy trabajando con una empresa muy grande también como fotógrafo en el fútbol profesional y semiprofesional de acá de Estados Unidos, y estoy trabajando con una empresa de Inglaterra como narrador. Es una empresa, ahora se viene el fútbol inclusivo para toda la gente. No sé si a lo mejor ya les había tocado escuchar esto. Soy narrador. Hace 6 meses tomamos un curso yo y mi compañera Miguel en Caldera para narrar para la gente débil visual y que está dentro de los estadios. Ahora con el Mundial de Clubes empezó este formato de que están habilitando partes en los estadios para los débiles visuales, para que puedan ir y ponerse unos audífonos o un audífono y vivir la pasión del fútbol dentro del estadio. Eso es una empresa de Inglaterra que hizo un casting, hizo unos exámenes, Daniel Caldera Cuevas y yo lo pasamos, y estoy ahorita yo acá en Orlando, Florida, y en Dallas, Texas, dándole cobertura a algunos juegos de fútbol profesional. Estamos en el preámbulo del Mundial 2026 que va a llevarse a cabo en México, Canadá y, pues como todos sabemos, en Estados Unidos, y estamos prácticamente metiéndole duro a la narración para la gente, para los débiles visuales en Estados Unidos, para, pues, como se puede decir, para hacer carrera, para poder estar en el Mundial como narradores. Debo también decirle a todo el público de ustedes que yo no soy un narrador, o sea, no me apasiona mucho la narración, lo hago porque algún día trabajé en La Voz de la Frontera y me pusieron a narrar una final del torneo de los barrios, un torneo muy grande en todo el noroeste del país, y me di cuenta que tenía el talento de hacerlo y he ido escalando sin querer queriendo esto. Yo principalmente mi trabajo que estoy haciendo aquí en Orlando fotográficamente es para estar en el Mundial, pero como fotógrafo. Pero como dice mi mamá, pues no sueltas una liana hasta que agarras la otra. Entonces sigo en el proyecto de la narración porque voy a estar en el Mundial, porque voy a estar en alguno de los dos trabajos que sé hacer. Espero ser la fotografía, pero si no, pues ahí voy a estar narrándolo. Y eso es prácticamente lo que estoy haciendo lejos de casa. Agradezco que me hayan invitado. Estuve una semana de poder estar ahí con ustedes. Ya tengo acá, me vine para acá, pues vine a Mexicali, y creo que no voy a regresar hasta después del Mundial o poquito más, porque tengo un contrato por 4 años y espero pues poder estar en el Mundial, ¿no? Estar en el Mundial, y cabe señalar que quiero estar en el Mundial, pero fuera de México. No me interesa estar en ninguno de los estadios mexicanos. Sí, ya empezamos con la polémica. No. Lo que pasa es que quizás para el trabajo que yo he venido haciendo dentro de la Liga MX y de las ligas de la Federación Mexicana de Fútbol, pues quizás hubiera sido un poquito más fácil que por mi trabajo fotográfico que hago, alguna de estas empresas que se encargan de vender fotografía nacional me hubiera agarrado para estar en el Estadio Akron o en el Azteca o en el de Monterrey, ¿no? Entonces, pues tampoco es un secreto que en Estados Unidos se paga más, ¿no? Entonces quiero estar de este Sí, lado claro. del cerco trabajando fotográficamente.
tengo las posibilidades por mis, ¿cómo se llama? Por los papeles pues que tengo, Sí. entonces por eso estoy buscando sacar la chamba de este lado. Oye, nada más, cuando llegues al Mundial, Charro, acuérdate de los amigos, ¿no? A mandarnos la foto de Messi, mandarnos la foto de ahí de Neymar o de... Mi hermano, la foto de Messi te la puedo mandar la semana que entra si quieres, Ah, mira, por favor. pero con el Inter. Sí, o no, como sea, Hoy, pero... de hecho, hoy me tocaba estar en el estadio de Miami, en el Inter de Miami contra Chicago, creo que es, Ajá, sí. y me quedé aquí por ustedes y por un compromiso personal de mi hija mañana en la escuela. Eso es compromiso, Mike. Eso se le llama compromiso de aquí. Bueno, Cabe miren. señalar que cabe señalar que estoy a 4 horas del estadio, entonces también me dio flojera. Sí, bueno, ya va saliendo la causa Sí, real, ¿verdad? viene. Oye, ¿qué les parece si nos vamos de lleno a los temas? De nuevo, Pablo, Claro. muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y quiero comenzar este episodio con una frase. Vamos a tratar de traer frases que nos lleven al tiempo, que nos hagan reflexionar. Y la frase dice así: el fútbol es un juego de errores. Quien comete menos errores, gana. Esa frase le dijo Johan Cruyff, la leyenda holandesa que revolucionó el fútbol con el Barcelona, con la naranja mecánica. Y entonces, ¿y por qué traigo esta frase? Porque él menciona que quien comete menos errores gana. Entonces, ¿cuántos errores hemos cometido en la selección mexicana para no ganar casi nunca, no? Entonces, ¿qué te parece esta frase, Mike? ¿Qué opinas? Pues mira, de inicio cuando la leí, que la compartiste, pues la primera impresión fue, ay, discrepo con lo que dijo, ¿no? Pero pues, ¿quién soy yo contra Johan Cruyff? Pero hay tantas frases que diferentes técnicos, ya sea nacionales o extranjeros, han dicho acerca del fútbol, que dicen, el fútbol es el deporte más fácil del mundo, es tocar la pelota y moverte. Hay otros que te lo hacen muy complicado, que es un juego de ajedrez. Entonces, hay de todo en el fútbol, ¿no? Entonces, yo pienso, entrando de lleno a lo que vamos a tocar hoy, que es la selección mexicana y lo poco que se ha podido trascender, como quisiéramos, ¿no? Porque yo creo que trascendemos poco porque esperamos mucho de la selección, y cuando ya te pones los pies sobre la tierra, pues tenemos una selección que no está para darnos mucho, ¿no? Sí, acá le pregunto a Charro, ¿qué pasó contigo, Charro? ¿Por qué? Ya nos comentaste que ya viste las entrañas del fútbol mexicano, pero te declaras un detractor de la selección mexicana. No, no soy un detractor de la selección mexicana. Estoy completamente confiado de que en México tenemos mucha calidad. Me faltó agregar nada más un pequeño detalle ahorita que hablé de lo que yo he hecho dentro del fútbol. Sí. Y es un detalle muy importante quizás para muchas cosas de las que yo me di cuenta en el fútbol mexicano que suceden. Tengo un hijo que juega fútbol a muy buen nivel, que estuvo seleccionado para jugar en Chivas, estuvo seleccionado para jugar en Juárez, jugó en Mexicali profesional, tercera división profesional, y ahorita anda aquí en Florida jugando tercera división también acá en Estados Unidos. Y creo que desde el punto de vista como padre de familia fue como más me he desilusionado del fútbol mexicano. No tanto en lo laboral, porque pues cabe señalar que uno hace las cosas por dinero, ¿no? Entonces vas, te pagan y se te olvida todo lo que ves. Pero no soy un detractor de la selección mexicana. Yo creo que en México tenemos mucho talento, pero en México creo que tenemos vicios muy grandes, muy difíciles de quitar, que son los que tienen a la selección mexicana y al fútbol mexicano en el hoyo que estamos. Y no nos tenemos que ir muy lejos, no quiero politizar este pedo, pero si hablamos del país, pues tenemos que hablar que estamos cometiendo los mismos errores en salud y en todo, no nada más en lo deportivo. Yo creo, perdón, que la selección mexicana está en el bache que está por los errores que se cometen desde los directivos, ¿no? Desde las cabezas de arriba. Sí, o sea, son temas para debatir, son muchísimos temas, ¿no? Yo Claro. creo que sí, tendríamos que hablar en un episodio del podcast de, no sé, 40 horas para ver todos los errores que se han cometido a lo largo de todos los... ¿Qué te gusta? ¿Cuántos años tiene la selección mexicana existiendo? ¿95 años? ¿100 años? Tiene muchísimos años, ¿no? Desde que debutó en Sí, aquellas Olimpiadas del 1905, creo que fue cuando debutaron. Y por ahí hasta 1930, que fue el primer mundial en Uruguay.
En Uruguay. Entonces, si contabilizamos lo oficial con lo que le llamamos FIFA, es de 1930 a la fecha. Estamos a escasos 5 años de cumplir 100 años de la selección mexicana, oficialmente, ¿no? Entonces, Claro. ahora tratamos de revertir un poco esto. ¿Qué se hizo bien? Porque tenemos, al menos con esta mano, podemos contar los logros más importantes que ha tenido la selección mexicana. Ahora, te pregunto, Charro, ¿tú cuál consideras que es el triunfo más importante en la historia de la selección mexicana? Es muy sencillo. En cuanto a nivel de fútbol, el triunfo más importante que ha tenido la selección mexicana y en lo personal, a mí lo que más orgulloso me ha hecho sentir, debo decir que cuando viví el momento emotivo, hasta ganas de llorar le daban a uno, es las Olimpiadas. Creo que es un torneo quizás que no está regulado por la FIFA, que es el máximo, pues el máximo ente del fútbol, ¿no? Pero creo que las Olimpiadas es lo más grande que hemos llegado a tener. Desde mi punto de vista personal, yo sé que mucha gente va a pensar diferente, pero es un torneo, para empezar, es muy fácil para México porque no tenemos experiencia de finales ni de nada, de ningún otro torneo, entonces cualquier torneo donde lleguemos a la final es importante, ¿no? Pero creo que ese torneo en especial lo vivimos en la previa de ese torneo donde fue, creo que el Esperanzas de Toulouse, Sí, o no me acuerdo si era ese. sí, Ya se veía una selección mexicana consolidada, una selección mexicana que venía fuerte. Llegas al torneo y qué manera de cerrarlo contra el acérrimo rival, o no sé si podemos decirle así, pero contra Brasil, que es un equipo al que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Para mí, ese es el máximo trofeo. Sé que hay muchos que me van a decir que la Copa Confederaciones, pero desde siendo muy sinceros, esa Copa Confederaciones que México gana era un experimento, era el primer experimento que sucedía y no creo yo que el nivel ni la seriedad, que le hayan dado el nivel ni la seriedad a todas las demás elecciones, ¿no? sí, así es. ¿Tú qué opinas, Mike? ¿Concuerdas con Pablo? ¿Le vas a dar la contra? ¿Por dónde nos vamos a ir en este episodio? Fíjate que ahorita que hablábamos, digo, voy a ser concreto ahorita a la respuesta, ¿no? Pero ahorita que decís de todos estos años que tiene la selección, realmente, ¿qué será? La selección nos mostró en ese periodo, yo creo que del 86 apenas empezó a mostrar, pero yo creo que del 93 en la Copa América para acá es cuando realmente tuvimos una selección que empezó a ser competitiva, que le empezamos a demandar un poquito más. Y estoy totalmente de acuerdo en que la Confederaciones, si bien fue un gran triunfo, ¿no? A lo mejor el primero importante a nivel internacional, pero en cuanto a calidad futbolística, pues no le estaba ganando mucho a potencias. En cambio, el oro olímpico que se consiguió era una selección potente de Brasil, que si bien, como dice, no es un torneo oficial de FIFA, pero son las Olimpiadas, ¿no? Es un torneo internacional con una selección que estaba Neymar, que está considerado, no sé, ponle entre los top 20 a nivel futbolístico y en ese momento top 5 si te gusta, ¿no? Por mencionar lo que para muchos pueden decir, es top 3 solamente por debajo de Neymar y Messi en ese momento. Pero era una selección de Brasil muy potente que de hecho sobre la hora ya nos estaban ahí empatando, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezaron a cometer los errores que tú mencionabas, ¿no? Entonces, yo pienso que igual, si me lo preguntas a mí, es el torneo más importante que conseguimos. Y para mí, en lo personal, el segundo yo agregaría la sub-17 del 2005, ¿no? Desde Porque 2005. la primera, no le resto valor a la segunda, pero la primera es lo que no habías hecho, ¿no? Y también contra Brasil. Contra Brasil, sí. O sea, qué triste que podemos acabar este episodio en 5 minutos porque no tenemos no tenemos tantos triunfos o tantas cosas de qué sentirnos orgullosos de la selección mexicana, ¿no? Porque como lo mencionaba al inicio del episodio, regularmente las satisfacciones que nos han dado la selección son momentos o chispazos, ¿no? Por allá en la Copa del Mundo, que le ganamos al campeón del mundo, que le empatamos a Italia 2 veces, que por allá que el gol de Cuauhtémoc, que de Luis Hernández, son cosas así, ¿no? Pero cuando una sociedad o una afición, llamémoslo así, no estamos acostumbrados a ganar, comenzamos a enaltecer muchísimo estos logros, ¿no?
Entonces, Claro. otra de las cosas que quisiera puntualizar aquí es que México en su momento fuimos potencia mundial, pero fuimos potencia mundial únicamente en torneos juveniles o torneos pequeños. O sea, No, a ver, difiero de tu pensar, ¿por qué? Dime. porque dos campeonatos mundiales, como dices, nosotros somos muy conformistas, dos campeonatos mundiales no te dicen nada. Y había, por ejemplo, está pasando ahorita aquí en México, que había jugadores que no estaban participando con las sub-17 de sus países porque ya estaban en un nivel más arriba. Creo que nunca hemos sido potencia mundial, pero creo que hemos tenido buenas camadas de jugadores y hemos tenido la oportunidad de dar un paso más al frente, más fuerte hacia adelante para tener una mejor selección mexicana, pero los mismos vicios del fútbol, de la Liga MX, de la Federación, han acabado con generaciones de futbolistas que le perdieron el respeto a Brasil, a Alemania, a Uruguay, a todas las selecciones otras. No creo que hayamos sido potencia, porque si volteas a ver selecciones como Argentina, selecciones como la brasileña, han sido potencias reales porque se han aventado 3, 4 mundiales estando en el top y nosotros solamente fueron 2 y ni siquiera eran uno tras otro, ¿no? Creo yo, es mi punto de vista personal, sin ser detractor de la selección de nueva cuenta. Yo creo, fíjate, entrando ahí en la discrepancia, ¿no? de opinión. Tampoco no creo que fuera potencia, pero creo que nos acercamos mucho a ser de las favoritas, sí, en un periodo a lo mejor si te gusta de 7 o 8 años. Porque en ese periodo del 2005 al 2011 se consiguió el otro campeonato. Sí, el 2011. Ajá. Luego tuvimos un tercer mundial en sub-20. Ajá. Luego, Tercer lugar. Ajá. Tercer lugar en el mundial sub-20. Luego las Olimpiadas. Entonces, México empezaba a dar ahí esbozos de buenas camadas de futbolistas. Pero yo creo que nos quedamos hasta ahí. O sea, teníamos buena camada. Pero tiene mucha razón lo que dice ahorita Pablo. Otras selecciones, yo me acuerdo que, por ejemplo, Francia, no estaba Kylian Mbappé cuando era la selección sub-20. Él ya estaba a sus 18 o 20 años ganando campeonato, selecciones mayores. Y igual Neymar en muchas de sus categorías. Y si te vas en selecciones por selecciones, sus cracks no estaban en las juveniles, estaban en la mayor, Claro. peleando campeonatos internacionales con la mayor. Sí. Sí, o sea, creo que ya me cambiaste mi opinión, Pablo. Ya venía venía muy motivado y ya me voy a ir aquí triste y desilusionado, ¿no? Pero no te creas. ¿Qué les parece si ahorita que ya fuimos mencionando algunos episodios, pequeños recuerdos sobre estos grandes eventos, vamos a llamarlos, para la selección mexicana, y vamos recordando algunos otros pasajes, ¿no? El primero que mencionó Pablo fue el de las Olimpiadas de Londres 2012. ¿Qué se hizo bien en aquel entonces? ¿Me podrían responder, Charro, de qué sirvió el oro olímpico? O sea, tú lo acabas de decir, es el logro más grande en la historia de la selección mexicana. O sea, a tu juicio, ¿no? Pero dime, ¿y de qué sirvió? O sea, tenemos un oro olímpico en fútbol. Dinos de qué sirvió. Prácticamente nos sirvió para esas Olimpiadas estar 2 escalones más arriba en la cantidad de medallas, porque eran 22 medallas, ¿no?, las que se repartieron entre todos los jugadores. Creo que el oro olímpico se debe a una falta de planeación en la Federación Mexicana. Creo que por eso fuimos campeones olímpicos, porque no sé si se acuerdan que esa selección la dirigió, no me acuerdo cómo se llama Luis ahorita, Fernando ¿Tena Tena. fue o quién? Luis Fernando Tena. Luis Fernando Tena, y no estaba en los planes, lo metieron así como de rebote, entra y digo la falta de planeación porque a lo mejor él internamente ya sabía quiénes iban a ser los grandes que iba a llevar, pero armó una selección medio barajeada rápidamente, según yo, hasta donde entiendo, y creo que esa falta de planeación y de no hacer las cosas con tanto tiempo ayudó a que los vicios que existen en el fútbol mexicano no echaran a perder estas camadas. También cabe señalar que llevaron a jugadores que estaban viviendo un buen momento anímico, un buen momento futbolístico, y lograron hacer una gran amalgama para que esto sucediera. De que si sirvió en algo, pues no sirvió en algo, porque después de esa selección, después de ese campeonato, estrellas como Marco Fabián, como el Chatón Enríquez, como así me puedo ir dando la lista completa,
vinieron a México a estar en la Liga MX un año más y a tronar y a perder el nivel que tenían. No creo que haya servido de nada, a lo mejor sirvió de inspiración para las categorías más jóvenes. Yo viví, me tocó ver en la tele y lo viví, me causó mucha emoción. Me imagino que para los niños que sueñan en jugar fútbol con selección mexicana sirvió demasiado. No sé para qué más te puedo decir que sirvió, porque creo que tampoco sirvió como escaparate para que los jugadores mexicanos dieran el salto a Europa o a algún otro lado, ¿no? Los que ya estaban en esa selección. Creo que por ahí fueron escasos los que les dieron chance y luego lo devolvieron, ¿no? Que es lo que pasa normalmente en México. ¿Sabes quién creo que sí aprovechó muy bien esta medalla olímpica, Mike? Fue un delantero que andaba on fire en ese torneo y que de ahí cambió su carrera totalmente. ¿Te acuerdas quién era el 9 de esa selección? Era uno de los refuerzos mayores de 23 Entonces años. estaba Oribe Peralta. Oribe Peralta, exactamente. Sí, O de sea, Santos al América. Ah, claro. O sea, pero y más allá de eso, antes era el horrible Peralta. Claro. O sea, honestamente, antes de esa medalla olímpica, Oribe Peralta era uno más del montón. Pero fíjate, ahorita que dices de qué nos sirve, yo creo que sí sirve porque ya te vas posicionas a tus jugadores, los valorizan, ¿no? A nivel internacional, te voltean a ver selecciones importantes. Creo que también Marco Fabián a partir de ahí se fue a Alemania, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahorita lo que decía Pablo, ¿qué se juntó para que tuviera éxito? El buen momento de Oribe Peralta, que ha pasado en muchos mundiales. Llegamos a los mundiales y los que están en mejor momento no han sido colocados. O sea, es algo real. Sí. Ojo, voy a decir, Chicharo no digo que es El Salvador, pero en el 2010 que estaba en su top, en la banca, ¿y quién te puso Javier Aguirre? Al Guille. O sea, Guille otra vez con Aguirre, Mike. Sí, Pablo, por si no sabía, yo soy anti Javier Aguirre totalmente declarado, ¿eh? Pero sí, pusieron a Guille. Claro. Luego al Bofo Bautista. Guillermo Ochoa era cuando pasaba de sus mejores momentos. Pones al Conejo Pérez, que Conejo Pérez ya, sus errores ya eran muy latentes en la Liga MX. Entonces echas a perder un torneo muy importante. En el 2012, Tena puso a jugadores que estaban en su momento óptimo. Giovanni Dos Santos estaba a muy buen nivel, aunque no jugó la final. Oribe Peralta, Marco Fabián. Creo que iban a Salcido también, que Salcido estaba en un momento calidad internacional, ¿no? Creo que todo eso se juntó. Chatón Enríquez, sí. Chatón de un torneazo. Sí, Super sí. torneo. Y sabes, algo que comentó en una ocasión Cristian Martinoli, ¿qué se hizo en esta selección? Y que los federativos, no recuerdo qué federativo. Decio de María. Ajá, no, pues no supieron qué contestarle, porque no hubo una planeación, no hay algo para poder replicar y poder estar logrando esto. Sí, curiosamente eso que acabas de mencionar, Mike, es algo que se ha repetido en muchas ocasiones por Cristian Martinoli, que tuvo esa conversación con Decio de María y le preguntó, oye, qué exitazo, la estamos rompiendo, o sea, sí. Finalistas o tercer lugar en el Mundial Sub-20, campeones del mundo 2005, 2011, 2012, en oro un lapso olímpico. menos de 8 años. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Y la respuesta fue, la verdad no sé. Que es eso, la falta de planeación. Si al fútbol mexicano le quitas el tiempo a la federación, a los directivos, le quitas tiempo para pensar en cómo ganar dinero, no planean la manera de ganar dinero y se hace una planeación deportiva exitosa. Eso pasó con la selección esta de Chucho Ramírez, la primera campeona. Lo que pasó es que Chucho Ramírez tiene unas, no sé si todas las tenga, pero tiene unas bien puestas, y él armó su selección para un proceso antes, y digo que las tiene bien puestas porque le quisieron imponer al Chicharito Hernández. Y él dijo, no lo voy a llevar, no lo necesito. Eso es lo que no le dieron oportunidad a la federación de planear y de pensar en dinero. Entonces se armó una selección con lo que verdaderamente tenemos. ¿Y por qué lo digo esto? Ahorita que mencionaste al Guille Franco, porque al Guille Franco, a Memo Ochoa, yo soy de los que ha pensado o siempre he pensado que darles a los jugadores como Paco Memo Ochoa, ahorita que lo están pensando, de que para que juegue su quinto mundial, no sé cuántos lleve, al Guille Franco, para que lo más porque lo acabamos de nacionalizar, que vaya a un mundial. Yo pienso que esas cosas no deben pasar en selección. Si el jugador no está en su máximo nivel, el mundial pasado llevaron a Rafa Márquez. Rafa Márquez es de lo mejor que hemos tenido en el país, pero no debería haber ido al mundial. Sí, como asesor, no, vas a llevar jugadores. Esto es a lo que voy yo cuando digo que no hay planeación y que la no planeación nos ayuda a tener éxito, ¿no? Sí, también ahorita que mencionan a Memo Ochoa, esto ya es muy debatible, ¿no?
pero no nos olvidemos de Corona, que tuvo unas grandes olimpiadas. O sea, el portero Chuy Corona Se acaba de retirar. se acaba de justo. retirar justo en esta semana. Y también fue un tanto injusto porque... Tiene dignidad, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué dignidad? No, por Memo Ochoa, ¿no? Que está peleando ir a un sexto mundial en vez de pensar en el retiro. Bueno, sí, pero ¿qué pasó? Lo mismo. Y parece que impusieron a Memo Ochoa, ¿no? En el Mundial de Brasil, cuando todo indicaba que Corona era el que le tocaba jugar, pero también Ochoa, 4 años antes, había sufrido la misma injusticia, ¿no? Cuando le impusieron al Conejo. O sea, son muchísimas cosas. Ahora, algo que me gustaría mencionar, pues esto puede ser en general para todas las categorías menores, pero concuerdo con Pablo que el talento existe, el talento está en las calles, está en el barrio, está en las escuelas de fútbol, donde no está contaminado el fútbol. Porque si nos ponemos a la par de las selecciones juveniles, nos hemos dado cuenta que también ha habido jugadores que también destacaban, que estábamos a la par, por así llamarlo. Por ejemplo, en ese de 2012, en esa final del 2012 jugaba Neymar, como ya lo mencionábamos, jugaba Marcelo, el que fue lateral del Real Madrid, también jugó Thiago Silva, que por muchos años y sigue jugando todavía como uno de los mejores centrales del mundo. Si le pudimos competir a ellos, es que tenemos material, pero ¿por qué ellos en ese lapso 22, 23, tal vez 24 años es cuando ya se crea esa curva en donde despegas de ser un jugador juvenil a ser un crack o una figura internacional? De hecho, yo creo que la curva empieza desde los 20 años. Porque no sé si están de acuerdo conmigo. También en el 2011, el partido que dio México contra Alemania en cuartos de final, si mal no recuerdo, en Torreón, que Sí, se ganó sub-17. Ajá. sub-17. Esa selección alemana nos dominó, seamos sinceros, se sentía el peligro en cada llegada de ellos y la potencia. Esos jugadores al paso de 2 años están jugando en equipos muy importantes. Dicen, que el pasaporte comunitario, que lo que sea. ¿Por qué los argentinos, los uruguayos, los brasileños pueden? O sea, si en menores somos mejores y decimos, a los 20 se empieza la diferencia, ¿por qué ellos sí pueden a esa edad y nosotros no? Yo, en mi opinión, yo pienso que no se empieza a diferenciar en esa edad. Yo pienso que si hay está viciado nuestro fútbol desde inferiores. Creo que a raíz de esos 2 campeonatos mundiales, el vicio se empezó a ir más hacia abajo. Y el principal problema o la principal competencia que tenemos en México, dices tú ahorita, ¿por qué los argentinos y los brasileños se van? Porque un argentino o un brasileño sale de su equipo a los 15, 16 años, o ponle que se vaya a los 18 si quieres, con un contrato de $500,000, le paga al Real Madrid, a cualquier equipo en el que esté en Brasil. Y aquí en México ahorita, por ejemplo, caso que me ha tocado vivir cerquita, no tengo la cifra, pero Gil Mora, para que Gil Mora vaya a España, van a pedir más de $15 millones por él, estoy casi seguro. Chicharito Hernández se fue viejo, no tan viejo, pero no se fue Se fue de juvenil. a los ¿Y 20. cuánto le tuvo que dar el Manchester a Chivas? Este es el principal problema, y a raíz de estos 2 mundiales que quedamos campeones, se fue hacia abajo. ¿Por qué? Porque el primer mundial sale Giovanni Dos Santos, que para su fortuna y para la de Carlos Vela, ellos no estaban todavía amarrados con contratos grandes en los equipos y se pudieron ir prácticamente a donde quisieron gratis. Y después de eso viene Julio Gómez, creo que es la La momia, momia, sí. viene estos jugadores que tenían mucho talento también, pero como ya estaba la federación encima de ellos, quedan campeones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues para poderlos mandar a Europa pides un billetón grande, y los equipos europeos, se va a oír mal, hasta racista si quieres, pero un equipo europeo dice, me traigo a un mexicano de $14 millones, me traigo a 4 argentinos por esa misma cantidad de dinero y los puedo formar. El fútbol es formativo, o sea, necesitas crear atletas. Te voy a dar una experiencia personal que yo viví en el fútbol mexicano para que veas hasta dónde voy. Mi hijo tenía mucho talento de las categorías chicas, y por ahí de los 8 años me dijo un profe que luego la vida nos llevó a volvernos a topar. Me dijo, tu hijo es bueno, puede estar en Pachuca. Y yo, ok, ¿qué necesito hacer? Mira, la verdad, me dijo, yo no lo he visto jugar, pero me dijeron que era bueno, pero yo sé que puede estar en Pachuca por la edad que tiene. Nomás ocupo $200,000 y yo lo hago futbolista profesional. Ese es el pensar de él, ¿no?
Yo en ese momento, no, yo no quería que mi hijo fuera profesional, entonces dije, no, pues no, la chingada, ni me voy a gastar ese dinero en él, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta ya el gran vicio que tenemos, ¿no? Creer, él te hace creer a ti como padre de familia que con 200 varos él te va a hacer profesional a tu hijo. Y él lo que hace es que va y le presenta a la institución un jugador bueno, se clavó sus 200 varos, y si ese jugador bueno de pura casualidad llegara a ser un diamante en bruto real, le va a sacar 1 millón o 2 millones de pesos y él ya ganó. Pero si no, el muchacho va a Pachuca, está un año y lo regresan y él se ganó su lana. Ese tipo de vicios son los que tienen jodidos el fútbol de nuestro país. Y, por ejemplo, no sé, nunca he tenido yo la experiencia, o no sé, pero me imagino que pasa en selección mexicana, pero ya en cantidades grandes como Chivas, América. A ver, llévate a mi jugador y yo te paso a ti, Federación, una lana, o te doy, no sé, 1000 cosas que puedan pasar. Creo que ese tipo de vicios son los que nos tienen jodidos, y el precio que le ponen los equipos a nuestros jugadores. Los jugadores deberían de irse, si realmente queremos tener un fútbol de nivel, deberían de irse gratis a Europa. Tú como equipo deberías decir, no, pues nomás devuélveme lo que le invertí en comida y casa y que se vaya, ¿no? Pero también nos queremos hacer ricos con ese tipo de diamantes en brutos como el Chicharito, como Giovanni Dos Santos, como ellos, ¿no? Adicional a esto, que está muy interesante lo que nos viene a platicar Pablo, porque lo dice desde viva voz, ¿no? De que tú lo viviste. O sea, ahí después platicamos en privado a ver qué más te diga. Puedo decir el nombre, si quieres. Ah, También del no, a ver, profe. lánzalo, a ver, dinos. No es cierto. No voy a decir el nombre, pero es el profe Es argentino. No, ¿para qué lo digo? El que descubrió, el que descubrió Cuauhtémoc Blanco, pues. Ah, no, ya sé quién es. Y también he escuchado muchas cosas de historias como la que tú cuentas, ¿eh? Y luego mi hijo se lo topó en Juárez. Sí. Y luego después él salió de Juárez, no sé por qué, pero salió por la puerta de atrás, ¿eh? Sí, híjole. Sí, sí, y ya, ahora si nos vamos un tanto al rubro psicológico. O sea, mencionamos que en esa generación de la sub-17, la primera generación sub-17, ya México tenía dos figuras sobresalientes, ¿no? Una de ellas era Giovanni Dos Santos y el otro Carlitos Vela, ¿no? O sea, ¿qué tanto influyó en la parte psicológica, por ejemplo, como un Giovanni Dos Santos, que cuando lo vimos jugar en aquel 2005 ya lo teníamos catalogado como nuestro Ronaldinho? O sea, era... Pero no estoy seguro si ya había salido, si ya había explotado él, ¿no? Porque según yo, Carlos Vela sí estuvo en Chivas antes del Mundial ese. No debutó como profesional, pero estuvo en Chivas. No sé, estoy preguntando, ¿no? Según yo, todavía no habían tronado esos dos jugadores, ¿o sí? No, sí. Bueno, Giovanni estaba en Barcelona. Ujú. No, Ya estaban. sí, ya estaba en Barcelona. Carlos Vela estaba en la sub-15 de Chivas. Obviamente no había debut de ninguno de los dos. Viene este mundial. Entonces, el siguiente año ya era el mundial en Alemania. No sé si recuerden que México hizo un partido México 1 contra México 2. ¿Ah, sí? ¿Lo recuerdan? Sí, yo sí. Que Ajá. mixteó la sub-17 con los grandes y jugaron un partido, ¿no? Estaba Giovanni a un lado, Rafa Márquez, o sea, estaban los titulares, pero el mundial estaban queriendo sacar más. Ahí es cuando viene las visorías en ese mundial de a Carlitos Vela y se lo llevan al Arsenal, ¿no? Entonces, en 2006, ambos, Giovanni y Carlos, empiezan a jugar en las inferiores de tanto del Barcelona, del Arsenal. Empiezan a jugar partidos de Copa. En 2007 ya Giovanni de una manera más regular. Entonces, acompañado de Messi, de Ronaldinho. Creo que en su momento le tocó coincidir también con Henry. Entonces, estás hablando que Giovanni se codió con un nivel muy, muy alto de fútbol. Obviamente eso potencializó mucho el nivel de Giovanni. Y Carlitos Vela era un talento nato que en el Arsenal yo creo que les faltó poquita paciencia o no sé si por tener un representante, buscar dinero, salieron muy rápido. No creo que son dos talentos que no se supieron llevar, y creo que lo de Giovanni, lo que influyó es que jugaba en la misma posición que Messi, ¿no? Ahí era imposible que él pudiera explotar. Sí, o sea, ese lugar ya estaba apartado, Sí, ¿no? sí, sí. Había cero posibilidad de jugar por esa banda. Cero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podemos decir? ¿Qué reconocimiento le podemos dar a los técnicos de esos dos logros de los Mundiales Sub-17? Uno de ellos fue el Potro Gutiérrez, aquel jugador de Atlante, América, selección mexicana, y el otro fue Chucho Ramírez,
O sea, Desaparecidos los dos, ¿eh? o sea, porque ¿qué mérito le podemos dar? O sea, no quiero mencionarlo así como que no sirvió su trabajo, ¿verdad? Pero yo lo podría llamar como esporádico. O sea, porque llegaron a lo más alto en esa categoría y de ahí ya no pasó nada. Llegó hasta la América Chucho Ramírez. Llegó hasta la América. O sea, y Potro Gutiérrez creo que incluso hasta Cruz Azul dirigió a alguien, un equipo así de Sí, Liga o MX. Pumas, no me acuerdo Sí, quién. uno de esos equipos. Fíjate que bueno, los dos tienen su mérito, ¿no? Porque pues fue algo complicado. Y yo creo que cualquiera de los dos, no quiero demeritar el trabajo de ninguno de ellos, pero después la misma prensa mexicana o los medios, como fueron entrenadores, son formadores, no eran tan mediáticos como a lo mejor la prensa quería, ¿no? Yo pienso eso, no sé tú qué piensas, Pablo, de ellos dos. Sí, tienes razón. Por ejemplo, Chucho Ramírez, no sé si se acuerdan que a Chucho Ramírez le aplaudían mucho el trabajo psicológico que hacía con los jugadores, ¿no? Ujú. Creo que le pasó lo mismo que le pasa a los jugadores, que lo mismo que le pasó a Chicharito y a ellos, que Chucho Ramírez dio muy buenos resultados en esa categoría, hacía un trabajo espectacular con los jóvenes, con los niños, ¿no? No sé qué edad tenían. Creo que lo debieron de haber mantenido en esa categoría. Eso pasa en el fútbol, un jugador o un director técnico llama la atención, a lo mejor como el caso otra vez, Gilmora, y ya lo quieres mandar con los grandes, ya lo quieres hacer. Si a Chucho Ramírez lo hubiéramos dejado con esa selección 10 procesos más, quizás hubiéramos tenido más selecciones de éxito de esta categoría, porque el vato lo sabía hacer, nos dio muestra de que sabía lo que estaba haciendo, le llevaba el proceso psicológico, que quizás ya ahorita, por ejemplo, te llevaste a Chucho Ramírez a la América, vas a llegar, no sé quién estaba en el América en ese entonces, pero con Cuauhtémoc Blanco y le quieres meter un psicólogo para que lo haga emocionarse para el juego del fin de semana, pues es imposible, ¿no? Creo que lo que debemos hacer en México es respetar procesos y si Chucho Ramírez nos demostró que era bueno para traer a la sub-17, pues lo debieron de haber dejado más tiempo ahí, ¿no? Se van estos jóvenes, traen otros y que él sea el mismo formador con su equipo y todo. Y eso es lo que pasa con jugadores también. Luego los queremos, todo el mundo los quiere, ¿no? Sale un jugador de 17 años y luego, no, en Europa le están hablando, lo quieren. Eh, Hay que respetar procesos y hay que Pero, respetar todo el tiempo, ¿no? ¿tú crees que hubieran dejado seguir trabajando a Chucho como lo había hecho? O sea, ahí venía el del anonimato, ¿no? Del Claro, acero expectativa de su equipo. Entonces logra esto y empiezan a lavar lo psicológico con los jóvenes. claro. Lo hubieran exigido de una manera diferente para otro campeonato, ¿no? Yo creo que hubiera sido distinto la presión, los medios, todo lo que iba a envolver a los jóvenes, creo que hubiera sido distinto para ellos. Es que, Sí, en mi opinión también, tanto los medios, los directivos y nosotros como afición, no sabemos cómo reaccionar a un evento de ese tipo. Porque hace rato que mencionaste, Mike, que dijiste que México ganó el primer Mundial Sub-17 en 2005, al año siguiente jugaba México el Mundial del 2006 con la Volpe. Pero yo recuerdo que cercano al Mundial del 2006, el nivel de la selección mexicana mayor comenzó a bajar un poco. O sea, es algo normal, ¿no? Que llegas a un pico muy alto y después empieza a bajar. Y yo recuerdo que muchas de la afición decían, mejor que vayan los sub-17 al Mundial. Justo. De hecho, te voy a decir algo. Cuando jugó México 1, México 2, ¿por qué crees que no se animaron a que fuera la sub-17 contra la mayor? Porque... Pero hombre, le gana la 17 Sí, la mayor, imagínate. qué Dijeron Sí. que mejor mixteamos, lo combinamos y que sea más relajado. Porque puede pasar, o sea, esos morros a esa edad corren, juegan, no tienen. Giovanni no tenía miedo de driblar, Velas hacía unas jugadas de crack, o sea, de nivel mundial. Entonces, no quisieron correr ese riesgo. Oye, Quito, pero ahorita que estamos hablando de entrenadores que son buenos con juveniles y fracasan, hay un logro que no hemos mencionado, que si bien no es un primer lugar, la medalla que consiguió el Jimmy Lozano. Sí, en Tokio. En Tokio. Sí. Entonces, estamos hablando que también Jimmy, si bien ya es una selección que teníamos, que los jugadores ya eran titulares en sus equipos más formados y todo, le fue bien a Jimmy. ¿Qué pasa? Que después lo quieren mandar a una selección mayor, fracasa ahorita con Pachuca, pues no lo está haciendo del todo bien, porque no tiene el carácter, lo que decía ahorita Pablo. Pídele a Shu que maneje la psicología. Jimmy es un técnico de esos, muy emotivo, muy esto, pero tácticamente no tiene el carácter para imponerse a un jugador. Entonces creo que tanto en entrenadores fracasamos. Ahorita tú preguntabas qué mérito tienen entrenadores. Yo creo que son entrenadores también en formación o que nada más son para
formar jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, también Jimmy Lozano creo que nunca fue un jugador o un futbolista como que reconocido por un temperamento, no sé, como dominante, ¿no? O de un liderazgo tan fuerte, ¿no? Sí fue parte de aquel Pumas bicampeón con Hugo Sánchez, pero no sé, no lo veo como con ese temperamento, ¿no? Y además que en México también estamos muy acostumbrados a ese tipo de técnicos, ¿no? Porque necesitamos al técnico gritón, al técnico que esté llamando la atención, ahí con como un tipo Piojo Herrera, un La Volpe, que acá con la corbata de dragón, como necesitamos como más personajes, ¿no? Y yo siempre lo he comparado, cuando tú ves una selección de élite, no sé, llámese una selección italiana como cuando era exitosa, ¿no? Una selección holandesa, española. ¿Cuándo viste a un técnico de esas categorías a fantochear tanto? Era distinto, ¿no? Les quiero hacer una pregunta a los dos. Dos técnicos mexicanos que para ustedes merecen dirigir una Copa del Mundo de los últimos Fácil, 20 años. Pero se le doy la palabra a Pablo. Pablo. No te va a gustar mi respuesta, pero yo soy muy amante del Vasco Aguirre. Yo creo que el Vasco Aguirre es un excelente comandante en jefe. Dije, pero que no lo han dirigido. Usted va por su tercer fracaso ya. Pues fracaso no, yo creo que el Vasco Aguirre ha tenido buenos trabajos con la selección. La sacó del hoyo en 2 ocasiones. En esta ocasión no sé qué vaya a lograr, pero creo que el Vasco Aguirre en selección en cualquiera del mundo, el principal problema es saber lidiar con estrellas, con egos y con jugadores que ganan mucha lana en sus equipos y que la selección no es atractiva más que por el escaparate que les pueda dar. Y creo que el Vasco Aguirre es una persona, es bueno para lidiar con eso. El Vasco Aguirre creo que hasta ahorita, o no sé si me estoy equivocando, pero es de los directores técnicos mexicanos que más ha trabajado fuera de nuestro país a un buen nivel. Y otro director técnico que a mí en lo personal me gustaba su forma de sentir el fútbol, de llevar a la selección mexicana y a cualquier equipo es el Piojo, ¿no? Y estoy hablando de los de ahorita, pero a mí el Piojo, lo que me gustaba del Piojo es que se ponía la camiseta como cuando era jugador y si se tenía que agarrar a chingazos, se agarraba a chingazos y lo hacía como todo el grupo, como cualquier otro jugador lo hubiera hecho, ¿no? Para mí esos son los dos directores técnicos que a mí en lo personal me gusta, ¿no? Y de los que me gustaría, pero me gustaría mexicanos, también que le dieran la oportunidad a Rafa Márquez en algún momento, ¿no? De ser el DT. Pero mexicanos que no se les ha dado la oportunidad en que esos no 20 se les ha dado la años, que oportunidad, crees que hubieran mexicanos. merecido. Ajá. Tienen que ser mexicanos. Pues sí, que de nuestra liga local. Yo diría mexicanos, pues por... También yo mataría porque el pastor Matías Almeida estuviera algún día en selección mexicana. Se me hace, a ver, ¿traes la camiseta de Chivas allá abajo? ¿Por qué? Sí, Aquí la traigo muy puesta la Chivas. Oye, honestamente, cuando Matías Almeida traía a Chivas, se le vieron cosas muy buenas. Sí. O sea, Chivas no existe después de Matías Almeida. O sea, tal vez estoy siendo muy contundente con mi comentario, ¿no? Pero esas Chivas sí competían. O sea, sí se les veía un orden, sí se les veía una garra. Es que Matías de las Cenizas hizo algo con Chivas. Sí. Chivas no tenía con quién en esa época. Pero por ahí los rumores decían que se peleó con Jorge Vergara, que por Con ahí... Amauri, ¿no? Con Amauri, ese tipo. Entonces, Con por eso Amauri. no llegó a la selección mexicana, ¿no? Pero mira, Mike, yo en respuesta a tu pregunta, se nos olvida los técnicos exitosos de la liga. Sí. El número 1, que increíblemente nunca dirigió la selección, es el Tuca Ferretti. Es el Tuca Ferretti. Pero porque no quiso. Porque no quiso. O sea, Y ahora que quiere, pues ya está ya, totalmente fuera o sea, de la ecuación. ya pasó su mejor momento, ¿no? Porque esas son de las Pero cosas... sí la dirigió, ¿no? La dirigió Amistosos. de forma interina, 2 partidos, nada más dándonos un favor aquí porque no tenemos... Una clasificación a la Confederaciones. Sí, un partido, ¿no? Pero Y no soltó su equipo, no soltó el club, ¿no? no lo soltó, ¿no? Porque él por ahí argumentaba que nunca le gustaron los manejos de la selección. Entonces, ahí es lo que siempre se me ha hecho increíble como aficionado al fútbol mexicano o a nuestra liga mexicana, ¿no? Porque como los técnicos exitosos, los que logran hazañas, los que forman equipo, los que tienen conjunto, los que tienen un trabajo de muchos años, ¿cómo no lo puedes llevar a la selección mexicana? Llámese Tuca Ferretti, llámese Vucetich. Cuando... ¿Son tus dos? Sí, son sus dos, son mis dos. Fíjate, jamás pensé que fuera a estar de acuerdo con Quito, que fuera a decir los que yo pensaba. Yo totalmente, para mí, Sí. mira,
fuera del Tuca, que es evidente, pero para mí Víctor Manuel Bucetich se me hizo una grosería lo que hicieron en el 2014. O sea, para mí él debió de ser el técnico que llevara el proceso. Es un técnico exitoso, es un técnico respetable, disciplinado. Rey Midas. Sí, La exactamente. verdad, yo pienso que es un técnico mesurado. Creo que hubiera hecho mejor papel todavía que el Piojo. El Piojo en el personal me gustaba mucho su juego, lo que logró, pero siento que el Piojo le ganó todavía en el partido contra Holanda, no lo supo llevar, ¿no? En mi punto de opinión. Sí, sí, y además vamos a retomar un poquito uno de los logros. Al inicio del episodio, Pablo lo mencionaba sobre la Copa Confederaciones. ¿Tú estuviste en esa Copa Confederaciones, Pablo? ¿O fue algo que, Sí, me que mal tocó entendí? estar en esa Copa Confederaciones, me tocó estar desde la grada, pero estaba chico. Oh, sí, Eh, esa Copa Confederaciones me tocó en Guadalajara un juego, para que veas qué tan poca seriedad le dieron a esa Copa Confederaciones. Era Arabia Saudita, si no me equivoco, sí. contra Brasil, un duelo que terminó 7-7 empatado. Lo iba 7-7. ganando, o 6-6, una Sí, cosa sí. así. Ajá. Lo iba ganando Arabia Saudita como 6-1 y luego lo empató Brasil. Así de malo estaba el nivel de esa copa, ¿no? Lo que sí es que fue un espectáculo gigante para México. No sé si se acuerdan de la canción, no sé qué edad tengan ustedes, pero todos los que les tocó vivir esa Copa Confederaciones le hicieron una mercadotecnia muy chingona. Había una cancioncita que todos los que la cantamos, todos la bailamos, ¿no? Sí, la de que sube, que baja. No, Ándale. esa, ¿verdad? Sí, el Círculo se llamaba el grupo, algo así, ¿verdad? Es la Sí. única rola que tienen ellos, ¿no? Pero esa fue, más Ah, que futbolísticamente, fue un éxito para México en cuanto a mercadotecnia y en cuanto a que el mundo nos volteara a ver, ¿no? sí, porque miren, para complementar lo que está diciendo Charro, o sea, volvemos a lo mismo. Los invito a escuchar el episodio de Las Memorias de un Futbolero podcast que se llama La historia de la Copa Confederaciones. En ese episodio hablamos un poco más a detalle de la historia del torneo, ¿no? Pero para no dejarlo pasar, pues esa Copa Confederaciones inicialmente se jugaba en otro formato, se jugaba en Arabia, porque un rey puso el dinero para traer las mejores selecciones del mundo y a El Rey organizarse. Fa se El llamaba, ¿no? Mayfad, exactamente. Algo así. Entonces, después de eso, pues la FIFA dijo, oigan, aquí hay una oportunidad para hacer un torneo. Aquí, oye, parece que esto funciona. Lo vamos a convertir en un torneo oficial de la FIFA. El primero que se convirtió en el torneo oficial de la FIFA fue la Copa Confederaciones México 1999. Y como detalles, pues es que este torneo se jugaba en unas fechas poco comunes. Se jugaba del 25 de julio al 8 de agosto, por ahí aproximadamente. Entonces, en esas fechas ya iniciaron los torneos europeos, o todos los torneos, y estamos jugando una competencia oficial de FIFA. Entonces, por esa razón, selecciones tan importantes como la selección francesa, que era la actual campeona del mundo, decidió no venir a jugar a México. Ese es uno de los detalles de esa Copa Confederaciones. Otra, como Brasil, vino con una selección alternativa. O sea, trajo jugadores importantes como Ronaldinho, como Dida, como Emerson, que fue jugador de ¿dónde jugaba? ¿En Milán? En Real Madrid, jugó en la Roma. También Flavio Conceição, que jugó en Real Madrid. Serginho, que jugó en el Milán. Y C. Roberto, que dominó la liga alemana, perdón, con Bayern Múnich, que eran prospectos de Brasil, pero no eran la selección principal de Brasil, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el mérito de la selección mexicana? Porque México traía lo mejor que tenía. ¿Qué recuerdos más tienen de esa Copa Confederaciones? Ronaldinho, de 16, 17 años, creo Sí, que debutó ahí. sí. Y fue esa Copa Confederaciones donde Ronaldinho Gaucho Ujú. despegó y se convirtió en lo que terminó siendo, ¿no? Sí. Se fue Márquez, fue cuando se fue Márquez Después se fue a Mónaco, ajá, y Ronaldinho al París. al París, ajá. Oye, una duda, ¿se sigue jugando la Copa Confederaciones? Ya no, Ya no, ¿verdad? ya no. Ya no, porque la FIFA vio que ya no era un negocio totalmente rentable como lo pensaban. Y la última que se jugó fue Copa Confederación Mundial pasado. de Rusia, no, 2017. O sea, Esa fue la última. tenemos o sea, un torneo oficial que ni siquiera existe la competición. Ya no existe, ya no existe. Fíjate, ¿Y sabes o sea, por qué? Porque ese espacio, que era un verano, se lo dio a otra competencia, que fue el Mundial de Clubes que se acaba de celebrar este verano.
O sea, por eso cancelaron la Copa Confederaciones, porque necesitaban un espacio donde meter otro torneo ¿Dónde más. generar más dinero? Donde generar más dinero. O sea, ya no existe la Copa Confederaciones. Y ahora los que piensan que la Copa Confederaciones es el torneo más importante de la historia de la selección mexicana, pues acá May ya lo acaba de decir. Ya no existe. Ya no existe. Inclusive el último mundial creo que fue el parteaguas para que dejara de existir porque según yo hasta donde entiendo la Copa Confederaciones se jugaba un año antes del mundial, Así ¿no? es, Sí. así es. Y se trataba de que fuera o empezaban a tratar de que fuera en la misma sede que el mundial. Así Y es. creo yo ensayo. que el último mundial que se jugó la Copa Confederaciones fue un problemón para que los estadios estuvieran Sí. listos para la Copa, ¿no? Imagínese una Copa Confederaciones 2025, con el Estadio Azteca sin gradas y con la cancha como está en estas condiciones. Iba a ser un problemón, o sea, Claro. y así nos podemos ir. Charro, ¿algunas otras anécdotas que nos quieras contar? Creo que me quedé ahí un poquito picado con esa parte de ahí oscura del fútbol mexicano ya para cerrar este episodio del podcast. No, pues nada, lo que yo siempre, bueno, ya de ahora de adulto que me ha tocado compartir escenarios, canchas con los equipos profesionales en México, me ha tocado vivir procesos de jugadores infantiles que han pasado a equipos de primera división, de puros jugadores de Mexicali, por el mismo trabajo periodístico que hago y por la relación de algunos de ellos con mi hijo. Pues creo que el fútbol mexicano tiene mucho que hacer, mucho que chambear y no es tan difícil para que podamos ser una potencia del fútbol mundial, pero creo que estamos lejísimos de lograrlo. Ahorita que me preguntas a lo mejor alguna anécdota o algo, pues todas estas cuestiones del dinero, ¿no? De los jugadores que salen, jugadores que te das cuenta que tienen mucho talento. Me ha tocado ver varios casos de jugadores que se van a Cholos, que se van a Pachuca y que luego los regresan y por X o Y los regresan y dicen, los platicas con ellos y no, pues es que llegó alguien en mi posición con un papá con mucha lana y me sacaron. Tengo unos casos ahí, no puedo dar nombres, ¿no? Pero Sí. después de que regresaron a Mexicali tristes, te das cuenta que les habla el América o les habla el León, otro equipo, y vénganse para acá y triunfan en el fútbol en otra ciudad donde a lo mejor no ocuparon el dinero. Creo que ese tipo de vicios son los que le han dado en la torre al final de esta plática que es la selección mexicana, ¿no? Lo platicábamos. Yo siempre he pensado que Paco Memo y Televisa movieron los hilos para que siguiera donde estaba y para que esté ahorita buscando el siguiente mundial. Creo que debemos darle la oportunidad ya a los jóvenes. Si en aquella selección del 2005 que llegó, de esa que quedó campeona, le hubiéramos empezado a dar la oportunidad a varios en el 2006 de llegar al mundial, creo que otro gallo hubiera cantado en el fútbol mexicano, ¿no? Y pues experiencias, pues tengo muchas, pero de Liga MX, no de selección. Sí. Selección, desafortunadamente para mí, nunca me ha tocado cubrir la selección mexicana. Le he tomado fotografías a la gran mayoría de jugadores o futbolistas mexicanos profesionales que te imagines, pero nunca con la camiseta de la selección mexicana. El pasado último juego que hubo en San Diego, en el Snapdragon, estaba yo, eh, iba a estar y una semana antes me mandaron a Guadalajara y no pude estar. Entonces nunca me ha tocado, no sé qué te pueda decir de selección mexicana en cuanto a mi trabajo periodístico. Por ahí ¿no? hay una vibra que no te deja estar ahí con la... Hay algo. Sabes que tengo objetivos fotográficos. Yo personalmente siempre tengo una lista, ¿no? De mis jugadores a los que yo he visto en la tele y digo, y le quiero tomar fotos. Y solamente me faltan 2 jugadores y uno es Lionel Messi y el otro es Cristiano Ronaldo. Y creo que a Lionel Messi yo creo que va a suceder en este año o en el que viene por la cercanía del estadio en el que estoy y porque ya tengo mi entrada al estadio como fotógrafo. Cristiano Ronaldo, si no lo agarran en el Mundial, ya valió queso. En marzo viene, ¿no? Por la Ajá. Azteca. Sí, pero pues yo estoy acá, me va a tocar estar Es acá en cierto. Florida, no voy a poder ir. Sí. Pues ojalá que se te dé ese sueño. De verdad, acá entre Mike y yo te decíamos, te mandamos las mejores vibras para que eso suceda y pues nos mandan su autógrafo, ¿no? Te los traes al podcast a platicar acá con nosotros. No se puede, sabes que cuando estás como haciendo un trabajo periodístico en el fútbol, estás dentro del campo, está estrictamente prohibido selfies y autógrafos con los jugadores, Híjole. porque se supone que estás ahí para trabajar, entonces no puedes fanear. En todos los estadios, hasta en la Liga MX, está prohibidísimo eso. Yo me he dado mis oportunidades con algunos jugadores, pero siempre es en el túnel, dentro del túnel. Ya en el Zacate no se puede hacer nada. Y jugadores como Ronaldo y como Messi que traen seguridad, imposible. Me Imposible. pasó con Guiñac.
Sí, No me le pude acercar a Guiñac porque entra al campo con un seguridad y no hay manera de que te le acerques. sí. Entonces, me imagino que Ronaldo y Messi van a ser imposibles, ¿no? Y luego con el guarura que trae Messi, no olvídate. Mike, ya para cerrar, ¿tú crees que Hugo Sánchez hubiera sido no campeón del mundo, pero sí al menos trascendido más de lo que hemos logrado con su propuesta, que era 3 procesos mundialistas que él iba a llevar a la generación Que de... él dirigiera. Que él iba a llevar la generación de Giovanni, Velas, Villaluz, que le dieran 3 procesos mundialistas y que él iba a lograr el éxito? ¿Lo hubiera hecho? No, no. ¿Por qué no hacerlo? O sea, si otros lo hacen en un proceso de 4 años, ¿por qué hacerlo en 12 años? Yo creo que Hugo no. Digo, Estados Unidos lo ha intentado. No creo que no es el hilo negro eso que él proponía. ¿Tú, Charro? Ego Sánchez. Así es. No, pues el problema no es el director técnico y eso es lo principal otro de los principales errores en México. Siempre echamos la culpa al DT, los jugadores son la bronca, no el director técnico. Así es. Yo también concuerdo con ustedes. No creo que hubiera pasado la Ah. mayor cosa, ¿no? Entonces, con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy de las memorias de un futbolero podcast. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas de audio donde pueden escuchar este podcast. Perdón, por favor, regálanos un comentario. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este tema? ¿Les gustó el episodio? ¿Qué tema les gustaría que viniéramos a platicar en este su podcast de fútbol retro, de historias de fútbol? Y que aquí entre Mike, Leo, que hoy no pudo venir, y ahora nuestro invitado Pablo Charro Carballido, pues que venimos a hacer con mucha pasión, con mucho gusto. Con eso cerramos. Pablo, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Es un gusto y espero que después de que vengas de allá de tu éxito mundialista, vengas a platicar con nosotros acá y nos cuentes tus anécdotas que viviste allá en Estados Unidos. Muchas gracias por invitarme. Difícilmente voy a regresar a Mexicali, hermano. Pero una Navidad por ahí que vaya a dar la vuelta a alguien que he dejado allá. Con todo gusto. Gracias por invitarme y a todo tu público. Nomás ahí si les puedo meter un golecito Adelante. a la gente que esté interesada en el deporte local en Mexicali, que nos sigan en AsClick Mexicali y AsClick México, perdón. Y a mí, Pablo Charo Carballo en redes sociales también ahí sí gustan ver mi trabajo fotográfico y lo que ando haciendo, ¿no? Contrataciones ahí mismo en Instagram. No, no me pueden contratar, ya estoy amarradísimo. Mike, Oye, tengo un contrato acá que no se puede romper en Estados Unidos, no hay manera. bueno, tú te lo pierdes. Mándamelo a mí, yo tomo las fotos. Aquí pagamos la cláusula. Sí, Mike. No, pues muchas gracias, como siempre, pues invitarlos a, como dice Quito, que nos comenten, dejen sus comentarios ahí en Facebook, en YouTube, y pues únanse al debate, ¿no? Ahí a un comentario, y pues los invitamos a seguirnos escuchando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.